A lo largo de décadas, las telenovelas mexicanas nos hicieron reír, llorar y enamorarnos de personajes que parecían eternos. Pero mientras el público continuaba recordando sus grandes éxitos, varios de sus protagonistas se despidieron de este mundo casi en silencio. Hoy conocerás la historia de 10 actores y actrices que marcaron una época y cuya muerte sorprendió a millones. Elena Rojo. Elena Rojo fue una de las mujeres más elegantes y respetadas de la televisión mexicana. Durante más de 5 décadas conquistó al público con su talento, su belleza y una presencia imposible de ignorar. En cada telenovela transmitía fuerza, sensibilidad y dignidad, convirtiéndose en una actriz admirada por varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa sonrisa serena, libró una batalla silenciosa que muy pocos conocieron hasta el final de su vida. Nació el 18 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en actriz, trabajó como modelo, pero muy pronto descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. Debutó en el cine durante la década de los 60, y con el paso de los años construyó una carrera brillante en la televisión. Participó en telenovelas inolvidables como Corazón Salvaje, El privilegio de amar, Amor real inocente de ti, y Mundo de fieras, demostrando una extraordinaria capacidad para interpretar personajes llenos de carácter y emoción. Fuera de los reflectores, Elena Rojo llevaba una vida tranquila y discreta. Estuvo casada con Benjamín Fernández durante más de 40 años y siempre consideró a sus 3 hijos como el mayor orgullo de su vida. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, evitó los escándalos y prefirió mantener su vida privada lejos de la atención pública. Quienes la conocieron la describían como una mujer amable, disciplinada y profundamente entregada a su familia y a su profesión. Pero en 2023 recibió una noticia que cambiaría su destino para siempre. Fue diagnosticada con cáncer, una enfermedad que decidió enfrentar con la misma fortaleza y discreción que habían marcado toda su vida. Mientras continuaba trabajando y apareciendo en algunos eventos, muy pocas personas sabían la difícil batalla que libraba en silencio. Nunca permitió que el dolor opacara su elegancia, ni que la enfermedad definiera sus últimos meses. El 3 de febrero de 2024, Elena Rojo falleció a los 79 años en su hogar, rodeada por su familia. Su muerte provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Compañeros productores y millones de admiradores lamentaron la partida de una actriz que dedicó toda su vida al arte y que jamás perdió la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Aunque Elena Rojo ya no está físicamente, su legado permanece intacto. Sus personajes siguen emocionando al público y su trayectoria continúa siendo un ejemplo de talento, profesionalismo y elegancia. Su despedida fue silenciosa, pero el recuerdo de una de las grandes damas de la televisión mexicana seguirá vivo para siempre en el corazón de quienes crecieron viéndola brillar en la pantalla. Eduardo Palomo. Eduardo Palomo fue uno de los galanes más inolvidables de las telenovelas mexicanas. Con su mirada intensa, su voz profunda y un carisma imposible de ignorar, conquistó a millones de espectadores en toda América Latina. Durante años parecía que el éxito no tenía límites para él, pero detrás de aquella imagen de hombre fuerte y seguro, existía una historia que terminaría de la forma más inesperada y dolorosa. Nació el 13 de mayo de 1962, en la Ciudad de México, y desde muy joven descubrió que la actuación era su verdadera vocación. Después de estudiar en el Instituto Andrés Soler, comenzó a trabajar en teatro y televisión hasta que en 1993 llegó el papel que cambiaría su vida para siempre. Su interpretación de Juan en Corazón Salvaje lo convirtió en un fenómeno internacional y en uno de los actores más queridos de la televisión mexicana. A partir de ese momento, su nombre quedó ligado para siempre a una de las historias de amor más recordadas de las telenovelas. Pero fuera de los reflectores, Eduardo era un hombre muy diferente. Era tranquilo, espiritual y dedicaba gran parte de su tiempo a su familia.
Estaba casado con la actriz Karina Rico y era padre de Fiona y Luca, quienes se convirtieron en el centro de su vida. Además de actuar, también escribía música, dirigía proyectos y soñaba con regresar a la televisión mientras preparaba nuevos retos profesionales, incluso la posibilidad de abrirse camino en Hollywood. A sus 41 años, todo parecía indicar que lo mejor de su carrera aún estaba por comenzar. Sin embargo, la noche del 6 de noviembre de 2003 cambió el destino de todos los que lo amaban. Eduardo cenaba con varios amigos en un restaurante de Los Ángeles, cuando de manera repentina comenzó a sentirse mal. Llevó una mano al pecho y ante la mirada de quienes lo acompañaban cayó al suelo. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente e intentaron reanimarlo durante varios minutos, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Un infarto fulminante acabó con su vida en cuestión de segundos. La noticia provocó una profunda conmoción en México y en toda América Latina. Nadie podía creer que un hombre lleno de proyectos, talento y energía hubiera partido de forma tan repentina sin una enfermedad previa y sin la oportunidad de despedirse de su familia. Su muerte dejó un enorme vacío en la televisión mexicana, y un dolor imposible de borrar para quienes crecieron viendo sus historias. Han pasado más de 20 años desde aquel trágico día, pero Eduardo Palomo sigue vivo en la memoria del público. Cada vez que Corazón Salvaje vuelve a la pantalla, también regresa el recuerdo de un actor que parecía tener toda una vida por delante, y cuyo destino cambió para siempre en una sola noche. Algunas estrellas dejan de brillar en el cielo, pero jamás desaparecen del corazón de quienes las admiraron. Christiane Bach. Christiane Bach fue una de las mujeres más elegantes y admiradas de las telenovelas mexicanas. Su belleza, su talento y su inconfundible presencia la convirtieron en una estrella que brilló durante décadas. Sin embargo, detrás de aquella imagen de éxito existía una mujer profundamente reservada que decidió enfrentar el momento más difícil de su vida, lejos de las cámaras, dejando una despedida tan silenciosa que conmocionó a todo el país. Nació el 9 de mayo de 1959 en Buenos Aires, Argentina, bajo el nombre de Adela Christiane Bach Botino. Aunque comenzó estudiando Derecho, muy pronto comprendió que su verdadera vocación era la actuación. A finales de los años 70, llegó a México en busca de nuevas oportunidades y no tardó en conquistar al público con su elegancia y talento. Participó en exitosas telenovelas como Los Ricos, También Lloran, Bodas de Odio, De Pura Sangre, Encadenados y La Patrona, convirtiéndose en una de las protagonistas más importantes de la televisión mexicana. Pero el mayor éxito de su vida no ocurrió frente a las cámaras. En 1986 se casó con el actor Humberto Zurita, formando una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo. Juntos construyeron una familia junto a sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita, quienes siempre fueron su mayor orgullo. A diferencia de muchas celebridades, Christiane protegió su vida privada con absoluta discreción. Prefería mantenerse alejada de los escándalos y dedicarse por completo a su familia y a su trabajo, llegando incluso a adoptar a México como su hogar definitivo, sin que el público lo supiera. Su salud comenzó a deteriorarse durante los últimos meses de 2018. Empezó a sufrir problemas respiratorios que fueron agravándose con el tiempo, pero ella y su familia decidieron mantener la enfermedad en el más absoluto silencio. Christiane no quería que el mundo la recordara como una mujer enferma. Quería que permaneciera viva la imagen de la actriz fuerte, elegante y llena de vida que había conquistado a millones de espectadores. El 26 de febrero de 2019, Christiane Bach falleció en la Ciudad de México, a causa de un paro respiratorio. Tenía solo 59 años. Lo más impactante fue que su muerte no se dio a conocer de inmediato. Fue hasta el 1 de marzo cuando la familia emitió un comunicado oficial confirmando la noticia. Para entonces, el país entero quedó en shock. Nadie imaginaba que una de las grandes estrellas de las telenovelas había partido en completo silencio, sin homenajes públicos
y sin despedidas multitudinarias, exactamente como ella lo había deseado. Su muerte dejó un profundo vacío en el mundo del espectáculo, pero también un legado imposible de borrar. Christiane Bay será recordada como una actriz extraordinaria, una esposa y madre ejemplar y una mujer que enfrentó sus últimos días con la misma dignidad, fortaleza y elegancia con las que vivió toda su vida. Aunque se fue demasiado pronto, su luz continúa brillando en cada historia que dejó para la televisión mexicana. Deja un amén en los comentarios para rendir homenaje y expresar tus condolencias por la partida de Christiane Beck. Edith González. Edith González fue mucho más que una de las actrices más queridas de las telenovelas mexicanas. Su belleza, su elegancia y su enorme talento conquistaron a millones de espectadores durante más de 4 décadas. En la pantalla interpretó a mujeres fuertes, apasionadas e inolvidables. Pero fuera de los reflectores, libró una batalla mucho más difícil. Una lucha silenciosa que conmovió a todo México y que terminó convirtiéndola en un símbolo de valentía. Nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León. Desde muy pequeña soñó con actuar y con apenas 6 años debutó en la televisión. Su talento natural la llevó a convertirse en una de las grandes estrellas de Televisa, participando en más de 30 telenovelas. Producciones como Salomé, Doña Bárbara y muchas otras consolidaron su carrera y la colocaron entre las protagonistas más admiradas de América Latina. Su presencia en la pantalla transmitía fuerza y elegancia, mientras que fuera de ella era reconocida por su sencillez, su cercanía con el público y el profundo amor que sentía por su hija Constanza, fruto de su relación con el político Santiago Creel. Pero en 2016, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su vida, recibió la noticia que cambiaría su destino para siempre. Los médicos le diagnosticaron cáncer de ovario en una etapa avanzada. Para cualquiera habría sido un golpe devastador, pero Edith decidió enfrentar la enfermedad con una valentía admirable. Nunca permitió que el miedo definiera sus últimos años. Continuó sonriendo, compartiendo mensajes de esperanza y demostrando que todavía tenía razones para luchar. En más de una ocasión repetía con orgullo: «Estoy viva y mientras respire seguiré sonriendo». Durante casi 3 años. Soportó cirugías, tratamientos y largas jornadas de quimioterapia, siempre aferrándose a la esperanza de seguir junto a su familia. Sin embargo, la enfermedad avanzó sin detenerse. El 13 de junio de 2019, Edith González falleció a los 54 años en un hospital de la Ciudad de México. La noticia estremeció al mundo del espectáculo. Miles de admiradores, compañeros y amigos despidieron entre lágrimas a una mujer que jamás dejó de luchar, incluso cuando sabía que la batalla era cada vez más difícil. Su partida dejó un enorme vacío en la televisión mexicana, pero también un legado imposible de olvidar. Edith González demostró que la verdadera fortaleza no consiste en vencer todas las batallas, sino en enfrentarlas con dignidad, amor y una sonrisa hasta el último instante. Aunque el cáncer apagó su vida, nunca pudo apagar la luz de una mujer que seguirá viviendo en la memoria de millones de personas. Adriana Roel. Adriana Roel fue una de las actrices más respetadas y talentosas del cine, el teatro y la televisión mexicana. A diferencia de muchas estrellas de su generación, nunca necesitó escándalos para conquistar al público. Su enorme capacidad interpretativa, su disciplina y su elegancia le bastaron para construir una carrera de más de 6 décadas. Sin embargo, mientras sus personajes permanecían vivos en la memoria de millones, ella eligió vivir sus últimos años lejos de los reflectores hasta despedirse en el mismo silencio con el que siempre protegió su vida privada. Nació el 5 de julio de 1934 en Monterrey, Nuevo León. Desde muy joven descubrió su pasión por la actuación, y se formó en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde desarrolló el talento que más tarde la convertiría en una de las grandes figuras del espectáculo mexicano. Debutó en la década de los 50 y rápidamente ganó el reconocimiento de directores y productores gracias a su versatilidad.
Participó en exitosas telenovelas como Yo compro esa mujer bajo un mismo rostro, Alcanzar una estrella 2, La madrastra y Amor real. También dejó una profunda huella en el cine, recibió el premio Ariel como mejor actriz por su destacada actuación, pero detrás de aquella brillante trayectoria, existía una mujer sencilla, reservada y completamente entregada a su profesión. Nunca buscó la fama ni los titulares. No tuvo hijos y solía decir que el teatro, sus alumnos y sus compañeros eran la familia que la vida le había regalado. Disfrutaba de la lectura, la tranquilidad de su hogar y de una existencia alejada del ruido del espectáculo. Convencida de que el verdadero reconocimiento estaba en el respeto del público y no en la popularidad. Con el paso de los años, su salud comenzó a debilitarse como consecuencia de la edad. Fiel a su carácter discreto, nunca hizo públicas sus dificultades, ni permitió que la enfermedad se convirtiera en noticia. El 4 de agosto de 2022 falleció en la Ciudad de México a los 88 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores, provocando una profunda tristeza entre colegas y admiradores que despidieron a una de las intérpretes más importantes del país. Aunque Adriana Roel partió sin grandes homenajes ni despedidas multitudinarias, dejó un legado imposible de borrar. Su talento, su profesionalismo y su amor incondicional por la actuación continúan vivos en cada personaje que interpretó. Su historia demuestra que las verdaderas leyendas no necesitan hacer ruido para convertirse en eternas. Rebecca Jones fue una de las actrices más elegantes y respetadas de la televisión mexicana. Durante décadas conquistó al público con personajes llenos de fuerza, inteligencia y sensibilidad, convirtiéndose en un rostro imprescindible de las telenovelas. Sin embargo, detrás de aquella sonrisa serena y de una carrera llena de éxitos, escondía una batalla silenciosa que muy pocos conocían y que terminaría marcando el último capítulo de su vida. Nació el 21 de mayo de 1957 en la Ciudad de México, hija de padre estadounidense y madre mexicana. Estudió actuación en California antes de regresar a México para perseguir su gran sueño. Su talento no tardó en abrirle las puertas de la televisión, donde brilló en producciones inolvidables como Cuna de Lobos, El ángel caído, La vida en el espejo y Para volver a amar. Su elegancia natural y su extraordinaria capacidad interpretativa la convirtieron en una de las protagonistas más admiradas de su generación. Durante más de 20 años compartió su vida con el actor Alejandro Camacho, con quien tuvo a su hijo Maximiliano, formando una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano. Pero en 2017, cuando todavía seguía activa y llena de proyectos, recibió una noticia devastadora. Los médicos le diagnosticaron cáncer de ovario. Comenzó entonces una larga lucha contra la enfermedad, enfrentando cirugías, quimioterapias y tratamientos que pusieron a prueba su fortaleza. Durante un tiempo logró vencer el cáncer e incluso compartió con optimismo que aquella experiencia le había enseñado a valorar cada instante de la vida. Sin embargo, el alivio duró poco. En 2022 la enfermedad regresó con mucha más fuerza y su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente. A pesar del dolor, Rebecca nunca abandonó su profesión. Continuó trabajando en la telenovela A Cabo, aunque su aspecto físico reflejaba el enorme desgaste que estaba sufriendo. Poco después fue hospitalizada por una grave neumonía y su organismo, debilitado tras años de lucha contra el cáncer, ya no pudo resistir más. El 22 de marzo de 2023 falleció a los 65 años rodeada por su familia. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y provocó una ola de mensajes de admiración y tristeza por parte de colegas y millones de seguidores. La partida de Rebecca Jones dejó un vacío difícil de llenar en la televisión mexicana. Más allá de sus inolvidables personajes, será recordada como una mujer que jamás permitió que la enfermedad definiera quién era. Luchó hasta el final con la misma elegancia, dignidad y pasión con la que vivió toda su carrera, dejando un legado que continuará brillando en cada una de las historias que llevó a la pantalla. Aaron Hernán,
Aarón Hernán fue uno de los grandes caballeros de la televisión mexicana. Su voz firme, su elegancia natural y su imponente presencia lo convirtieron en un actor admirado durante más de 7 décadas. Interpretó a hombres de carácter, padres ejemplares y figuras de autoridad que marcaron la historia de las telenovelas. Sin embargo, detrás del prestigio y del reconocimiento existía un hombre profundamente humano que, en los últimos años de su vida, tuvo que enfrentar el dolor de la pérdida, y una despedida tan silenciosa como conmovedora. Nació el 20 de noviembre de 1930 en Camargo, Chihuahua, bajo el nombre de Aarón Hernández Rodríguez. Aunque inicialmente estudió Derecho, pronto comprendió que su verdadera vocación estaba sobre los escenarios. Debutó en el teatro durante la década de los 50 y gracias a su talento construyó una brillante carrera en el cine, el teatro y la televisión. Participó en exitosas producciones como Los ricos también lloran, Cuna de lobos, La dueña Amor real y El privilegio de amar, convirtiéndose en uno de los actores más respetados de México. Fuera de los reflectores, era un hombre sencillo, disciplinado y profundamente espiritual. Estuvo casado durante más de 60 años con Norma Herrero, el gran amor de su vida, con quien formó una familia unida y alejada del mundo del espectáculo. Quienes trabajaron a su lado lo recuerdan como un caballero ejemplar, siempre puntual, respetuoso y dispuesto a ayudar a los demás. Sin embargo, tras la muerte de su esposa, su vida cambió por completo. La soledad comenzó a ocupar el lugar que antes llenaba el amor de su compañera, mientras su salud se debilitaba lentamente con el paso de los años. El 26 de abril de 2020, en pleno periodo más difícil de la pandemia, Aarón Hernán falleció a los 89 años en la casa del actor de la Ciudad de México, donde residía desde hacía algún tiempo. Un infarto al miocardio terminó con la vida de quien había dedicado más de 70 años al arte. La emergencia sanitaria impidió que recibiera el gran homenaje que una trayectoria como la suya merecía, haciendo que su despedida fuera mucho más discreta y dolorosa de lo que el público hubiera deseado. Aunque se marchó en silencio, Aarón Hernán dejó un legado inmenso. Su profesionalismo, su humildad y su pasión por la actuación continúan vivos en cada una de las historias que protagonizó. Para millones de espectadores, seguirá siendo el caballero de las telenovelas mexicanas, un hombre que entregó toda su vida al arte, y cuyo recuerdo permanecerá para siempre en la memoria de quienes crecieron viéndolo en la pantalla. Alma Muriel. Alma Muriel fue una de las actrices más intensas y talentosas de la época dorada de las telenovelas mexicanas. Su mirada profunda, su elegancia y la fuerza con la que interpretaba cada personaje la convirtieron en una figura inolvidable para el público. Sin embargo, detrás de los aplausos y del reconocimiento, existía una mujer que con el paso de los años fue alejándose poco a poco de los reflectores, cargando un peso emocional que muy pocos alcanzaron a comprender. Nació el 20 de octubre de 1951 en la Ciudad de México, y desde muy joven encontró en la actuación la gran pasión de su vida. Gracias a su enorme talento, logró abrirse camino rápidamente en la televisión, participando en exitosas telenovelas como El amor tiene cara de mujer, Los ricos también lloran, El maleficio, y Nunca te olvidaré. Directores y productores admiraban su capacidad para transmitir emociones con una naturalidad única, mientras el público la recordaba como una actriz capaz de dar vida a personajes fuertes, complejos e inolvidables. Pero su vida personal estuvo lejos de la felicidad que reflejaban sus éxitos profesionales. Mantuvo relaciones sentimentales con los actores Ricardo Cortés y Alberto Rojas, El Caballo, aunque ninguna logró perdurar. Con el paso de los años comenzó a sentirse cada vez más decepcionada del medio artístico y de las falsas amistades que, según ella misma confesó en algunas entrevistas, desaparecían cuando se apagaban las cámaras. Cansada del ambiente del espectáculo, decidió abandonar la vida pública y mudarse a Playa del Carmen, Quintana Roo, buscando la tranquilidad que nunca encontró entre la fama. Aunque vivía rodeada por el mar y lejos del ruido de la ciudad,
Quienes la conocieron aseguraban que la soledad se había convertido en su compañera más constante. Con el paso del tiempo se volvió más reservada y cada vez aparecía menos en los medios, alimentando la sensación de que una de las grandes figuras de la televisión mexicana estaba siendo olvidada. Nadie imaginaba que ese retiro terminaría convirtiéndose en el último capítulo de su historia. El 5 de enero de 2014, la noticia sorprendió al mundo del espectáculo. Alma Muriel fue encontrada sin vida en su domicilio de Playa del Carmen. En un principio surgieron rumores sobre una posible muerte en circunstancias extrañas, pero las investigaciones confirmaron que había fallecido a causa de un infarto fulminante. Tenía 62 años y su partida dejó una profunda tristeza entre quienes admiraban su talento. La muerte de Alma Muriel recordó la dura realidad que muchas veces enfrentan las grandes estrellas cuando los reflectores se apagan. Aunque pasó sus últimos años lejos de la fama, jamás dejó de ser una de las actrices más admiradas de su generación. Su legado continúa vivo en cada una de sus interpretaciones, demostrando que el verdadero talento nunca desaparece, incluso cuando el silencio parece envolverlo todo. Alfonso Iturralde fue uno de los grandes villanos de las telenovelas mexicanas. Su voz grave, su porte elegante y la intensidad con la que interpretaba a hombres fríos y poderosos hicieron que el público lo recordara durante décadas. Frente a las cámaras inspiraba respeto e incluso miedo, pero lejos de los reflectores era un hombre reservado, disciplinado y completamente entregado a la actuación. Sin embargo, el destino quiso que uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana se despidiera casi en silencio, lejos de la atención que durante tantos años había acompañado su carrera. Nació el 10 de octubre de 1948 en Mérida, Yucatán. Desde muy joven descubrió que el arte era su verdadera vocación y comenzó a prepararse para abrirse camino en la actuación. Durante las décadas de los 80 y 90 se convirtió en uno de los rostros más familiares de la televisión, participando en exitosas producciones como Cuna de Lobos, Rubí Amigas y Rivales Rebelde y Sortilegio. Gracias a su talento, cada uno de sus personajes transmitía autoridad, ambición y una frialdad que pocos actores podían igualar, consolidándose como uno de los villanos más memorables de las telenovelas mexicanas. Pero fuera de la pantalla, Alfonso era muy distinto a los personajes que interpretaba. Quienes trabajaron con él lo describían como un hombre amable, perfeccionista y apasionado por su profesión. Nunca dejó de prepararse para cada papel, y siempre creyó que el respeto del público era el mayor premio que podía recibir un actor. Sin embargo, con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. Los problemas respiratorios y cardíacos fueron debilitándolo poco a poco, obligándolo a reducir cada vez más sus apariciones en televisión. A comienzos de 2023, su estado de salud empeoró considerablemente y tuvo que ser hospitalizado debido a varias complicaciones. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo, pero su organismo ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Finalmente, el 25 de julio de 2023, Alfonso Iturralde falleció a los 74 años. La noticia causó tristeza entre sus compañeros y admiradores, aunque para muchos resultó sorprendente que la despedida de un actor con una trayectoria tan importante pasara casi desapercibida en los medios de comunicación. Su muerte recordó lo efímera que puede ser la fama. El hombre que durante años dio vida a algunos de los villanos más recordados de la televisión mexicana, se marchó en silencio, pero dejó un legado imposible de borrar. Cada vez que sus telenovelas vuelven a la pantalla, también regresa el recuerdo de un actor que dedicó toda su vida al arte, y cuya presencia seguirá viva en la memoria de millones de espectadores. Enrique Rocha fue uno de los villanos más elegantes e inolvidables de la televisión mexicana. Bastaba escuchar su voz grave y mirar su imponente presencia para entender por qué durante más de 5 décadas se convirtió en el antagonista favorito de millones de espectadores. Sin embargo, detrás de aquella imagen de hombre poderoso,
Existía una persona reservada, amante de la tranquilidad y marcada por una soledad que lo acompañó hasta el final de sus días. Nació el 5 de enero de 1940 en Silao, Guanajuato. Aunque en un principio estudió arquitectura en la UNAM, el destino lo llevó por un camino completamente distinto. Su talento natural para la actuación, combinado con una voz inconfundible y una elegancia difícil de igualar, le abrió las puertas de la televisión desde la década de los 60. Muy pronto se convirtió en uno de los actores más solicitados para interpretar a los grandes villanos de las telenovelas, dejando huella en producciones como El privilegio de amar, Yo compro esa mujer rebelde, Mundo de fieras y amores verdaderos. Cada aparición suya imponía respeto y hacía que el público amara odiar a sus personajes. Pero fuera de las cámaras, Enrique Rocha era un hombre completamente distinto. Nunca se casó ni tuvo hijos. Disfrutaba de la lectura, la música, los buenos vinos y las largas conversaciones con sus amigos. En varias entrevistas confesó que la soledad nunca le había dado miedo porque había aprendido a convivir con ella desde muy joven. Sin embargo, con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Y quienes lo frecuentaban notaban que aquel hombre fuerte y elegante ya no tenía la misma energía de antes. La mañana del 7 de noviembre de 2021 ocurrió lo impensable. Su empleado doméstico llegó a su casa en la Ciudad de México, y al no obtener respuesta entró para buscarlo. Minutos después lo encontró sin vida. Enrique Rocha había fallecido mientras dormía a consecuencia de un infarto agudo al miocardio. Tenía 81 años. La noticia cayó como un duro golpe para el mundo del espectáculo, porque nadie esperaba que una figura tan emblemática se despidiera de una forma tan silenciosa y repentina. Su partida dejó un enorme vacío en la televisión mexicana. Actores, productores y miles de admiradores recordaron no solo al inolvidable villano que marcó generaciones, sino también al hombre culto, disciplinado y elegante, que siempre vivió bajo sus propias reglas. Cumpliendo su voluntad, su cuerpo fue cremado en una ceremonia privada, lejos de los reflectores que durante tantos años iluminaron su carrera. Enrique Rocha se fue en silencio, pero su voz, su presencia y sus inolvidables personajes seguirán resonando para siempre en la memoria del público.